Hola, hola, buenos días todavía. Ahora sí ya traigo los lentes. En esta ocasión quiero presentar un colega, amigo desde hace muchos años. Él es ingeniero agrónomo, fitotecnista y maestro en ciencias en producción agronómica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Él es doctor en ciencias, egresado del CIPNOR La Paz, y ha sido investigador de tiempo completo en instituciones como el mismo CIPNOR del 98 al 2009 y en la Autónoma de San Luis Potosí en 2004. Fue profesor de asignatura en la UABCS de 2002 a 2008 y desde el 2009 es investigador tiempo completo de la Universidad Juárez del Estado de Durango y ha sido investigador de la Universidad de Sonora del 2019 al 2020. Ha realizado estancias en universidades internacionales, Totori University en Japón, New Mexico State University y las universidades de Granada y Almería en España, en Colombia, en Cuba. Él es líder del Cuerpo Académico Consolidado Desarrollo Agrícola Sustentable, es inspector orgánico certificado por la organización Organic Crop Improvement Association y ha sido responsable de más de 25 proyectos de investigación financiados por diferentes fondos. 3 veces por el CEP CONACYT Ciencia Básica, de FOMIX Durango, del noroeste de Zagarpa, de FAO, 7 proyectos de Fundación Produce Baja California Sur, y los temas que ha realizado en estos proyectos de investigación han sido principalmente enfocados a agricultura sustentable y orgánica. Es coautor de 180 artículos de investigación original publicados en revistas arbitradas, 96 de ellos en revistas con reconocimiento en el Journal Citation Report del E.C. Thomson Reuters y 84 revistas incluidas en el índice de CONACYT. Es miembro del SNI desde el 2001 y es investigador nacional nivel 3 del 2011. Tengo el agrado de presentar a ustedes al doctor José Luis García Hernández. Doctor, es, sea usted bienvenido al CIDIR Sinaloa y lo dejo en manos de mi gente. No, bueno, poquitos, pero todos tenemos que estar aquí. Muchas gracias, por supuesto, a mi gran amigo, el doctor Héctor González, viejo amigo de los inicios de la carrera allá en el CIMNOR en La Paz. Pues sí, entrando en materia, por supuesto no es algo nuevo, ¿verdad? Es tratar de ver este enfoque que le estamos dando a este tema de economía circular, que es algo que está como de moda, ¿verdad? Se han ido poniendo de moda diferentes términos, ¿no? Como los que se ven aquí a través del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que aunque parece que lo que está sucediendo es resultado, pues qué sé yo, ¿no? ¿Qué podemos pensar que de milenios o de siglos y siglos, de todas maneras, de lo que es la vida del ser humano? En realidad no, ¿verdad? En realidad nosotros somos como especie recién llegados al planeta. Este, Tenemos apenas, bueno, por ahí de unos 500,000 años, ¿no? Apenas en realidad estamos iniciando el camino, ¿no? Como especie. Y parece ser que ya lo estamos echando a perder. Pero ni siquiera es que hayamos requerido esos 500,000 años para echar a perder el planeta, ¿no? En la situación en la que está. En realidad todo empezó apenas hace 200 años. Este, durante los miles de años desde que se tiene vestigios, registros de la existencia del Homo sapiens, en realidad siempre fuimos una especie simplemente compartiendo, conviviendo, igual que todas las demás especies de animales, por ejemplo, junto con todas las demás especies de todos los demás tipos de organismos. Sí, bueno,
hay teoría, ¿verdad? Porque no es nada que pueda comprobarse, más o menos hace 70,000 años empezó un desarrollo mucho más intenso en lo que es la actividad cerebral del ser humano, ¿verdad? Hay un montón de ideas, de hipótesis planteadas de que si fue porque éramos caníbales y consumíamos los cerebros de los otros compañeros, y eso, la riqueza de omega 3 que tiene el cerebro fue lo que hizo que el cerebro de los que íbamos quedando fuera haciéndose más capaz, ¿no? Que desarrollara las partes que no tienen el resto de los animales. Haya sido como haya sido, hace 12,000 años, con esa capacidad, con ese desarrollo cerebral, por supuesto las mujeres, ¿verdad?, fueron las que inventaron la agricultura, y a partir de ahí se da un cambio totalmente, un salto cuántico, ¿no? Con respecto a lo que fuimos como especie antes de la agricultura, y luego después a lo que somos como especie después de haber inventado la agricultura, gracias a las mujeres, ¿no? Es el mejor invento, porque gracias a ellas, gracias a eso, pudimos lograr todo lo que hemos logrado. Al mismo tiempo, hay mucha gente que dice que es el peor invento, ¿verdad? Porque precisamente por haber descubierto la agricultura, por haber desarrollado eso, pues se pudieron establecer los grandes imperios, las grandes civilizaciones, que por un lado dan las cosas buenas, pero por el otro lado pues dan las cosas que ocasionan efectos negativos, ¿no? Bueno, así siguió mucho la vida, ¿no? Durante miles de años, durante pues casi esos 12,000 años de ser agricultores, la vida tampoco tuvo tantos cambios, ¿no? Empezaron a cambiar un poquito más las cosas en la época del Renacimiento, ¿no? Por ahí, por el 1500, porque salen en Europa del oscurantismo que había significado la Edad Media, el hecho de que la Iglesia Católica se había apropiado del conocimiento, no permitía que circulara, de hecho cualquiera que se atrevía a pensar algo que no fuera dicho por la Iglesia, pues era prácticamente asesinado, ¿no?, por la Santa Inquisición. Pero alrededor de 1500, 1600, ¿verdad?, cuando empieza el Renacimiento en algunos lugares como en Florencia, Italia, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, inician un montón de revoluciones. Una de las más intensas pues es el protestantismo, ¿no?, de Martín Lutero, que cambió precisamente toda esa ideología que tenía la Iglesia Católica de ser los únicos dueños del conocimiento. Empieza la transformación y pues no queda otra más que eliminar a la Santa Inquisición, y eso da pie a que todo ese conocimiento, ¿verdad?, hace que mucha más gente se atreva a estar pensando, inventando, generando conocimiento. Y entonces en 1820, 1830, hace 200 años, aparece algo en la historia de la humanidad que es, la revolución industrial. O sea, después de que se genera tanto conocimiento, ya en físicas, en matemáticas, en química, se genera lo que es la revolución industrial, empiezan a aparecer inventos por todos lados que ocasionan un montón de cambios, otra vez, ¿verdad?, otro salto cuántico, pero sobre todo exactamente ahí en ese momento es cuando inicia esto que es la explosión demográfica. Entonces, en realidad, el impacto ocasionado por el ser humano al planeta inició hace apenas 200 años, por algo que Norman Borlaug es un personaje muy conocido en el noroeste de México, no sé si todos ustedes lo hayan escuchado. Él es conocido como el padre de la Revolución Verde, otro salto así gigantesco, que tiene que ver con el uso, con la diseminación, con la adopción mundial de técnicas de producción agrícola. Así, la agricultura desde que se inventó pues también era algo muy básico, ¿no? La semilla en el suelo, el agua y listo, ¿no? No había técnicas como para lo de los fertilizantes, los agroquímicos. Eso se empezó a desarrollar hace
100 años, hace 130 años, sobre todo en Estados Unidos. Y luego, a mediados del siglo pasado, el gobierno mexicano, en la época de Lázaro Cárdenas, pero en realidad la acción la tuvo un ingeniero agrónomo llamado Marte R. Gómez, que era el secretario de Agricultura en ese tiempo, le pide ayuda a Estados Unidos y a las diferentes empresas que allá ya estaban vendiendo agroquímicos, que allá ya estaban produciendo semillas mejoradas de cultivos, que allá ya estaban produciendo maquinaria, fertilizantes, etcétera. Le pide ayuda y entonces nombran a este señor Norman Borlaug para que sea el que encabece todos esos proyectos de transferencia de tecnología, primero a México, primero en Ciudad Obregón, Sonora, luego en otros diferentes lugares, en otras ciudades de este país y después ya en el mundo, ¿verdad? Él cuando dio su discurso porque le dieron el premio Nobel de la Paz por ser el padre de la Revolución Verde, decía, bueno, pues está bien, ¿verdad? O sea, por lo pronto la Revolución Verde ha ganado esta guerra que tiene el ser humano contra el hambre, pero es una batalla temporal, es un triunfo temporal, porque mientras que no se detenga, se controle de alguna manera el temible poder de la revolución humana, pues eso va a seguir causando problemas, ¿verdad? Porque todos los días somos más, o sea, desde hace 200 años, cada día somos más y más. O sea, antes de hace 200 años no era factible, o sea, nadie se podía imaginar el número de habitantes en este país, en contarlos en miles de millones, ¿verdad? Entonces, a partir justamente de que aparece lo de la revolución industrial, tantísimos cambios, ¿verdad? Pero uno de los más tangibles es que se hace innecesario tener la esclavitud, lo cual ocurrió durante esos 12,000 años, ¿verdad? O sea, había millones y millones de esclavos que prácticamente no tenían hijos, o los hijos que tenían, pues de todas maneras prácticamente no vivían nada porque se la pasaban trabajando en el campo desde que nacían, así que a los 11 años ya estaban muertos, ¿verdad? Entonces, esa era una forma de controlar la población, el crecimiento demográfico. Sucede esta revolución industrial, dejan de ser necesarios los esclavos y entonces también ellos empiezan a tener más hijos y todo el mundo tenemos más hijos y más hijos. Entonces pasan estas cosas, ¿verdad? Entonces, en muy poco tiempo se han tenido que ir viendo cosas que en 12,000 años o en 500,000 años no se veía, ¿verdad? Con respecto al ser humano, ¿verdad? Que es el único capaz de darse cuenta de todo esto, ¿verdad? Los demás, cada vez que ha ocurrido una extinción, que ya van como 4 extinciones masivas, ¿no? Que ocurren en el planeta, en los millones y millones de años que tiene, las especies no tenían esta capacidad de raciocinio, ¿no? Por ejemplo, en la época de los dinosaurios, que eran la especie dominante en el planeta, ellos no sabían o sea, ni siquiera se imaginaban, ¿no? Que podía pasar algo que los extinguiera, ¿no? Y no hacía nada que los extinguiera, pues simplemente todo era convivencia. El ser humano es el único que ha ido desarrollando tantos inventos, muchos de ellos que generan repercusiones nocivas de todo tipo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a centrarnos en agricultura. Entonces, qué buena onda que se tuvo la tecnología para fabricar fertilizantes nitrogenados, para fabricar insecticidas, fungicidas, todo esto que elimina insectos, hongos, bacterias, nemátodos, todas estas cosas que los vemos como enemigos, pero al mismo tiempo están haciendo un impacto negativo. Mucho más tiene que ver el uso de los fertilizantes y de la maquinaria para que ocurra algo que es la descarbonización. Muchos de los problemas antropocéntricos, ¿verdad? que se están viendo y que tienen repercusión en lo que es pues el cambio climático y todo esto que está sucediendo es la descarbonización. Es decir, estamos sacando muchos recursos, ¿verdad? Todo lo que de alguna manera había sido carbón, o sea, había sido materia viva, ¿verdad? Ya sea de animales o de plantas, y que se fosiliza a través del paso de millones de años, miles de años, millones de años.
lo sacamos de todas las formas posibles prácticamente, ¿no? El petróleo, para la gasolina y todo lo demás que sacamos del suelo, y luego no se lo reintegramos, es decir, simplemente estamos explotando, sacando y nunca le regresamos al suelo el carbón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dentro de las diferentes épocas en las que se ha ido viendo que se necesita, por ejemplo, evitar la contaminación, evitar la degradación, evitar pérdida de recursos, se van creando conceptos nuevos, diferentes, bueno, nombres diferentes, de cosas que son muy parecidas, ¿no? Cuando se empezaron a ver los efectos nocivos de la revolución verde, de la agricultura moderna, de la agricultura industrial, del monocultivo, del uso extensivo de maquinaria, de agroquímicos, etcétera, empiezan a nacer conceptos como ¿no? Bueno, entonces necesitamos la agroecología, porque es que tenemos que volver a tratar de simular que nuestra agricultura se parece de alguna manera a los ecosistemas no perturbados. Bueno, no funcionó, ¿verdad? Porque se hacen convenciones mundiales, participan los gobiernos, pero ya sabemos que los gobiernos tienen también su propia visión, ¿no? Que va básicamente en obtener los votos para las siguientes elecciones, ¿no? Eso es lo básico, ¿no? Entonces, como existe muy poca visión acerca de los recursos que les vamos a heredar a las siguientes generaciones, se toman muchas decisiones simplemente por cuestiones políticas y económicas, ¿verdad? Entonces, pues no se ponen de acuerdo con un concepto, pues vamos inventando otro. Cuando yo empecé mi carrera era algo nuevo, ¿no? Pensar en la sustentabilidad, en la sostenibilidad. Se creía que había la manera de que el ser humano fuera capaz de desarrollar tecnologías y eso como para garantizar la permanencia de los recursos para las siguientes generaciones. Eso cada vez se ve menos viable, ¿verdad? Entonces tuvo que pasar a otro tipo de conceptos porque ya no se puede hablar en términos de sustentabilidad. Ya, ahorita lo único que se puede pensar, la visión que se puede tener es tratar de conservar en lo más que se pueda, ¿verdad? Sin que se pueda perder la seguridad de que de todas maneras esto en algún momento va a colapsar, ¿verdad? Ustedes pueden meterse ahí a diferentes páginas que van siguiendo, que van contando, que van registrando todas las estadísticas importantes, ¿no? Por ejemplo, el número de gente que van haciendo por día, por mes, por segundo, ¿verdad? El número de muertos, el número de muertos por accidentes, el número de muertos por hambre, el número de muertos por diabetes, el número y luego cómo se va gastando el petróleo y cuánto queda, y el gas y cuánto queda, y no sé qué y cuánto queda. Entonces, esto inminentemente va a colapsar, ¿verdad? Entonces, ahora las tecnologías que se desarrollan, las ideas que se tratan de que se adopten por lo más que se pueda del mundo, pues van ya en otro sentido, ¿verdad? Más en una cuestión de conservación, más en una cuestión de tratar de permanecer. Por eso, por ejemplo, hay tantas campañas y por eso ahorita hay tantas ideas, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, ¿verdad? De no tener tantos hijos, ¿verdad? Ya es cada vez menos normal que hombres jóvenes, mujeres jóvenes quieran tener hijos, ¿no? O sea, como era hace una generación, dos generaciones, o sea, prácticamente la gente no se visualizaba de otra manera realizado en su vida si no era como tener una familia, tener hijos y todas estas cosas. Ahorita ya no, ¿verdad? Precisamente por todas las repercusiones que ha tenido las explosiones demográficas, y mucha gente pues ya lo ve como una pues no sé qué palabra usar, pues sí, como algo que no es conveniente, ¿no? Pensar en tener una familia, ¿no? O sea, porque de lo que se trata es de que seamos, pues, igual no menos, ¿verdad? Pero que no seamos tantos más. En fin, van cambiando un poco los conceptos, muchos de ellos se parecen. Y entonces ahorita, en la agricultura más progresista,
los conceptos más actuales, más nuevos, son estos, la agricultura regenerativa y la economía circular, que yo supongo que también cada vez se ve más, ¿no? Ahorita en las redes sociales, prácticamente cualquier idea nueva, ¿no? En lo que sea, ¿no? La medicina, la agricultura, en la industria, empieza a circular. Un problema de que esa información circule en las redes, pues es que no todo es tan correcto como debería, no todo tiene mucho fundamento. Pero más o menos, pues por lo menos los conceptos empiezan a circular mucho. Bueno, hace 20 años, 30 años, lo que se veía que era lo que mejor podía funcionar para una agricultura que no pierda tanta humedad simplemente por evaporación, que pueda ir regenerándose suelo nuevo, que pueda tener mucha actividad, que pueda tener mucho carbón. La mayor cantidad de carbono que puede haber en el suelo es por la actividad microbiana, por la existencia de microorganismos. Cada vez que cada vez que se pierde el suelo fértil por una erosión hídrica, eólica, que se ponen tantos agroquímicos y todo eso, lo que vamos perdiendo es actividad microbiana, ¿verdad? Aún así tenemos millones, billones de microorganismos en el suelo, pero bueno, hace 30 años lo que se decía que había que hacer eran estas dos cosas. Ahorita vamos a ver de qué se trata cada una de las dos. ¿Por qué? Porque ahora que se tiene esta necesidad de generar ideas nuevas, un poquito cambiadas, un poquito repensadas, un poquito más modernizadas, etcétera, en lo que vamos es en esto, en agricultura regenerativa y en economía circular. Es decir, tratar de desperdiciar prácticamente nada, ¿verdad? Y tratar de que todas las actividades que se hagan en el campo pues tengan esta visión, ¿no? De que vamos a estar regenerando. O sea, por ejemplo, por siglos se ha tenido prácticas que son de eliminar la maleza, ¿verdad?, del suelo, y ahora cada vez se reconoce que eso es una práctica negativa, es una mala práctica. Ese también es un concepto correcto y aceptado en la agricultura, ¿verdad? Las buenas prácticas y las malas prácticas. Y resulta que lo que nos dice la ciencia, pues es que en los artículos más nuevos que hablan de esto, ¿no? De economía circular, de agricultura regenerativa, lo que hay que hacer es lo que ya se había dicho que había que hacer en la agricultura de conservación y en la agricultura orgánica, ¿verdad? Les digo, ¿no? O sea, se hacen las revisiones, se hace el análisis de lo que están diciendo los científicos. Les digo, a los políticos pues es muy difícil tomarlos en consideración para estas cosas porque ellos tienen otra visión, ¿verdad? Ellos van por votos, en todo caso pues, no sé, por caer bien, por tener una buena imagen, por dar dinero, por dar apoyos, cosas así, ¿verdad? O sea, a ellos no les interesa, no tienen la visión de la conservación de los recursos del país, del planeta, de cualquier lugar donde sea, ¿verdad? Entonces, los que estamos tratando de ver un poquito más allá, pues somos los que nos dedicamos a la ciencia, ¿no? Y resulta que por más vueltas que se le da en la economía circular, en la regenerativa, caemos prácticamente en que sigue sin haber muchas más opciones que el liberar el potencial de la agricultura orgánica y de la agricultura de conservación. ¿Por qué liberarlo de la agricultura orgánica? Porque un problema de la agricultura orgánica es que no es para todos. El desarrollo que ha tenido la agricultura orgánica ha orientado que los productos derivados de la agricultura orgánica sean muy caros. Y no es porque se le ocurrió hacia al agricultor o al que vende un producto con el sello darlo más caro simplemente porque me da mi gana, ¿no? Tiene muchas razones que podemos ampliar todo lo que sea necesario, ¿verdad? Pero estoy tratando de ser breve, porque pues sí es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Muchos puntos de vista. Entonces,
En este momento no cualquiera puede ser orgánico, son muchas cosas las que tiene que cumplir un agricultor para recibir el sello orgánico. Eso, pues porque es lo que demanda quien definió que existiera, que se pudiera desarrollar la agricultura orgánica. En todo el mundo se reconoce la existencia del consumidor ecológico, que bueno, me voy a permitir, aunque yo sé que todos saben leer, ¿verdad?, para recalcar por qué es importante, por qué se reconoce que esta figura es la que genera que exista la agricultura orgánica y prácticamente cualquier otro producto con etiqueta que sale más caro, ¿no? El consumidor ecológico es una persona consciente y sensible de las repercusiones que sus hábitos de consumo imponen sobre el desarrollo sostenible de la región donde vive. Es decir, alguien que ya se dio cuenta que la agricultura industrial, que la agricultura moderna, que la agricultura extensiva, superextensiva e intensiva tiene repercusiones negativas. Entonces él dice, bueno, ¿y qué opciones me ofreces? ¿Qué alternativas hay al respecto? Ese consumidor valora la calidad, ahora él valora la calidad en términos del respeto al medio ambiente, la utilización responsable de los recursos naturales, el cuidado de su salud y el bienestar general de su comunidad. Reconoce que esta actitud ante la vida puede tener costos económicos adicionales y está dispuesto a enfrentarlos. ¿Qué sucede con un agricultor tipo revolución verde, tipo industrial, tipo moderno? Él está utilizando semillas mejoradas que son muy caras, muchas veces variedades, híbridos, los cuales necesitan toda la cantidad de fertilizantes que se puedan imaginar, toda la cantidad de agroquímicos que se puedan imaginar, porque precisamente por el hecho de ser un monocultivo y entonces así proporcionar poner la situación que hace que se desarrollen las superplagas. Una superplaga es una plaga que se hace resistente a diferentes productos químicos, a diferentes insecticidas. Esto ocurre porque existe una cuestión que nos la explicó muy bien Charles Darwin, ¿verdad?, en la teoría de la evolución, que es lo que se llama la selección natural, ¿verdad? En el caso del uso excesivo de los insecticidas, lo que estamos haciendo es un proceso de selección artificial con altísima presión, ¿verdad? Entonces estamos mejorando, super mejorando a los insectos. Aquí está el doctor Cipriano, que si estoy mintiendo, pues ahí que me desmienta, ¿verdad? Entonces por eso ocurre la aparición de superplagas, de superenfermedades, y es muy caro producir alimentos convencionales de esa manera. Claro, la ventaja es que esa persona, pues ahí en sus tomates o en lo que esté produciendo, pues va a sacar 80 toneladas, 120 toneladas o más, ¿no?, en una sola hectárea. A diferencia de un productor orgánico, por ejemplo, que no utiliza toda esa carga de fertilizantes, toda esa carga de agroquímicos, toda esa carga de productos, esa actitud hace que pueda cuidar el medio ambiente, ¿verdad?, porque no lo está contaminando como se está contaminando en la agricultura convencional, no se está degradando el suelo de la misma manera, se está cuidando todo el medio ambiente, y por eso el consumidor ecológico le dice, bueno, ok, aunque yo sé que tú no me puedes vender las 120 toneladas que está sacando el productor convencional y que apenas alcanza con eso que tú estás invirtiendo para que saques 40 toneladas por hectárea, ok, nosotros los consumidores ecológicos te vamos a comprar tu producto al triple, al doble, 4 veces el valor. A eso se le llama premium. Entonces por eso los científicos que reconocen que es necesario que la agricultura orgánica se generalice, que la agricultura de conservación se generalice por todos lados, lo que están pugnando es que no haya tantas restricciones para que un agricultor orgánico sea reconocido como tal, porque ahorita son muchas las restricciones. Bueno, con respecto a la agricultura orgánica, que sería lo que se está pensando en que se debe deliberar, es que tampoco es sencillo el asunto, ¿verdad?
Aquí tenemos dos gráficas, por ejemplo esta que va del 2001 al 2021. ¿Y qué sucede? Desde ese tiempo y hasta el final, la agricultura orgánica sigue creciendo, la demanda de productos orgánicos sigue creciendo, los precios de los productos orgánicos siguen aumentando. Si esta gráfica la hiciéramos más para atrás, sería lo mismo, ¿verdad? En los 80s, que fue cuando se generalizó en el mundo la agricultura orgánica, así venía, ¿verdad? Creciendo, creciendo, creciendo. Y luego vemos las proyecciones, por ejemplo, de aquí al 2030, y es lo mismo, ¿verdad? Entonces es muy difícil que los agricultores orgánicos, que ya están reconocidos, que tienen sus certificados, que tienen sus etiquetas, que tienen sus mercados, que ellos le conviden de eso a cualquier agricultor, ¿verdad? Que no sea capaz de demostrar que es un verdadero agricultor orgánico. Es algo que es complicado, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de lo que sucede en Dinamarca, que es uno de los países con más alta tasa de consumo de productos orgánicos. Allá, aquí pueden ver ustedes lo que es el precio. En Europa, los programas de certificación orgánica no se llaman tanto orgánicos, sino ecológicos, pero es una equivalencia, ¿verdad? Nosotros ahí podemos ver que un elote vale 13 euros. ¿Verdad? ¿A cómo compramos aquí un elote? ¿Verdad? Pues con 13 euros come toda la familia. Y así cada uno de los productos, ¿verdad? Es muy caro porque, por ejemplo, casi todos los países del norte de Europa, Suecia, Suiza, Dinamarca, Alemania, pues no tienen climas apropiados para la producción de hortalizas. Entonces ellos tienen que consumir todo importado, ¿verdad? O sea, prácticamente todo eso se produce en Almería, en España, en Holanda un poco, bueno, o sea, mucho también, ¿verdad? Pero menos que en Almería. Entonces es muy difícil que los productores quieran soltar ese beneficio, ¿no? De tener sus sellos, sus etiquetas. Bueno, más se está tratando de que se disemine, de que se abra en los lugares en donde se está tratando de adquirir estas culturas de emprendedurismo, ¿verdad? Porque de todas maneras, otra cosa que está sucediendo en estos 200 años o a cada generación, ¿verdad? Ahorita ya también otra cosa que está pasando con los más jóvenes es que no están pensando en tener un trabajo, sino en tener su pequeña empresa, ¿verdad? Entonces las empresas que se están desarrollando mucho tienen mucho que ver con el perfil, o sea, con tratar de atender, de poder ofertarle, ¿verdad?, lo que demanda el consumidor ecológico, porque el consumidor ecológico que leímos de qué se trata el concepto, no nada más está pensando en lo que se va a comer, ¿verdad? En que el tomate ese que se está comiendo pues no tiene residuos tóxicos por agroquímicos, que cuando se produjo pues no, el productor precisamente no estaba contaminando ni degradando ni todo. No está pensando nada más en ese tomate, en esa cebolla, en los otros productos que utiliza para su alimentación. Está pensando en toda su vida, en todo lo que corresponde a su vida, ¿verdad? En los alimentos frescos, en los procesados, en la cuestión de los cosméticos. Por supuesto que en los países desarrollados es donde se ven más este tipo de negocio, ¿verdad? Son modelos que luego los países que estamos en... Hay muchas formas de llamar a los países que no somos como los europeos, como los americanos, los canadienses, ¿verdad?, que ya son países más desarrollados económicamente, con mucho más poder adquisitivo, etcétera. Pero luego siempre estamos tratando de seguir esos pasos. Por lo menos hay algunas ciudades, ¿verdad?, algunas ciudades modernas en México, ¿verdad?, muchas colonias en el Distrito Federal, Los Cabos, Baja California Sur, aquí en Hermosillo, diferentes ciudades que ya se están pareciendo mucho a las ciudades europeas. Tienen eso, ¿verdad? Tienen muchos negocios que ofrecen
que ofrecen no nada más el alimento, por ejemplo el tomate orgánico, no, es todo esto, ¿verdad? O sea, fíjense hasta dónde llega, ¿no? Los alimentos, los frescos, los procesados, la cuestión de cosmética, asesoría que se refiere a diferentes terapias, ¿no? De convivencia, yoga, por ejemplo, ¿no? Y entonces todo lo que está funcionando ahorita, o que tiene esta visión, que además de que tiene, se está viendo respaldado por el consumidor ecológico a buenos precios, pues además efectivamente, ¿verdad? El que se dedica a ello puede tener la conciencia tranquila de que lo que está haciendo es algo que está en beneficio del planeta en general, todos los habitantes de este planeta en general, ¿verdad? Tanto de nosotros, especie ser humano, como del resto de las especies, ¿no? Plantas o animales, ¿no? Al fabricar, al meterse al negocio, al vender productos para muy diferentes usos, por ejemplo, limpiadores, ¿verdad? En la cuestión del transporte, ¿verdad? Digo, es que también no está tan fácil, ¿verdad? En el norte de México, ¿no? Con nuestros calores, luego dedicarnos en lugar a estar haciendo anuncios con un coche, con una bocina, ¿verdad? El emprendedurismo recomendado, pues es algo así como esto, ¿verdad? O sea, haces ejercicio, no contaminas y tienes de todas maneras la visibilidad, ¿verdad? Y hay muchos países en donde se está desarrollando este tipo de emprendedurismos. La comida orgánica, que en México lo que más se produce, de hecho México es el principal productor de café orgánico del mundo. Chiapas y Oaxaca tienen entre los dos cerca de 200,000 hectáreas de café orgánico. No hay ningún otro país que produzca tanto café orgánico como México, y sobre todo en Chiapas y Oaxaca. Y hortalizas orgánicas, pero prácticamente nada más en Baja California. En 1982 llega un gringo, Jacobo, a Los Cabos y establece ahí lo que ahora es Orgánicos, bueno, desde ese tiempo, ¿verdad? Pero Orgánicos del Cabo ahora es una empresa que tiene cerca de 15,000 hectáreas orgánicas certificadas, ¿verdad? Que es algo que estamos desaprovechando además, porque les decía yo que Dinamarca, por ejemplo, es uno de los países que tiene la mayor tasa de consumo, es decir, proporcionalmente son, en porcentaje, ¿verdad? Son más los daneses que comen orgánico que los que no. Pero por cantidad, el principal país consumidor de productos orgánicos es Estados Unidos. Y no se diga California, que no nos queda tan lejos, ¿verdad? California es el principal consumidor de productos orgánicos, así que claro que California tiene la ventaja de que sí tiene muchas áreas con climas benéficos para producción de hortalizas, ¿verdad? Pero los orgánicos del Cabo, que producen todo tipo de hortalizas, desde hierbas aromáticas para el uso de la gastronomía, ¿no? Orégano, albahaca, salvia, tomillo, todo eso lo venden en todo Estados Unidos y lo pasan en avión, ¿ya? Esa es otra dinámica. Un problema para algunos mexicanos, empresas mexicanas que han querido ser orgánicas, enfrentan el problema de que al llegar a la frontera se satura, los almacenes de la frontera se saturan. Porque solamente tenemos 3 pasos principales, ¿verdad? Agua Prieta, Juárez y McAllen. Entonces de aquel lado pues no hay tanto lugar para estar almacenando, y entonces el hecho de que se detienen los cargamentos ocasiona un problema. Orgánicos del Cabo tiene aviones para llevar sus productos a Estados Unidos. Y entonces decíamos, pues cuando se trata de emprender hay que pensar, por supuesto, en café no queda otra, ¿verdad? Porque en el mundo lo que más se consume es café orgánico, pero cualquier otra cosa que se pueda agregar ahí, ¿verdad? Víveres diversos, restaurantes, eso se ve mucho en Los Cabos.
hay muchos restaurantes. En Los Cabos es un lugar donde viven ya muchos gringos retirados y ellos, y como la mayoría exactamente vienen de acá del lado de California, pues todo lo que buscan es orgánico, ¿verdad? Entonces, en Almería, ahí está, bueno, no nada más, esta tienda está en Almería, ¿verdad? Pero hay muchas tiendas así por toda Europa que a lo que se dedican es a vender las hortalizas orgánicas, pero sobre todo a vender todo ese otro catálogo que yo decía. A mí me da mucho la atención. De hecho, en ese momento empecé a hacer yoga cuando yo fui a ver esas tiendas y ya te dan ahí toda la explicación, ¿verdad? Porque se supone que la agricultura orgánica está vista por el consumidor ecológico como si trajera energía cósmica, ¿verdad? El hecho de no ponerle agroquímicos, venenos y cosas de esas hace que tenga esta energía positiva y no sé qué. Y entonces combina muy bien con todas estas otras técnicas o ideas que son, bueno, filosofías, prácticas ancestrales, ¿no? Como el yoga, ¿verdad? Yo ahí me metí a hacer yoga. Interesante, esta foto me pareció interesante porque yo daba por hecho que muchas especies tropicales, de frutas tropicales mexicanas, pues era porque nomás aquí se podían producir, ¿verdad? Yo no sé, en las costas por ejemplo, en Yucatán hay mucha papaya, ¿verdad? Pero pues es que es el mero calor y todas estas cosas. En Almería producen absolutamente todas las hortalizas. ¿Y cómo no? Si el kilo de papaya en Dinamarca vale 12 euros, pues yo le meto a este sistema cerrado, yo le meto lo que sea necesario, ¿verdad? De calefacción, de humedad, de lo que sea, porque lo paga, ¿verdad? Entonces, estamos en una dinámica bastante interesante, pero todos deberíamos de estar tratando de meternos a estas cuestiones orgánicas por lo que significa en términos de negocios y además por la repercusión positiva que tiene en lo que es el ambiente, ¿no? Pero bueno, eso me impresionó mucho ya. Había de todo, ¿verdad? Pero estas eran las que estaban así en plena producción. Estas papayas están en Almería. Claro que no es sencillo, ya lo había comentado, ¿no? Porque son muchas las cosas que tiene que respetar, saber, practicar un productor orgánico. Son cuestiones filosóficas, también ya lo había mencionado, ¿verdad? Todo eso recae en una serie de principios que están establecidos en los programas de certificación orgánica. Hay programas en cada país, incluso México tiene su programa de producción orgánica, ¿verdad? Solo que no es un país que tenga las condiciones apropiadas, no ha tenido tampoco gobiernos que se preocupen por desarrollar, por fomentar la agricultura orgánica. Por eso todavía estamos muy detenidos, porque yo creo que México, por estar tan pegado a Estados Unidos, que es el país que consume más productos orgánicos, yo creo que se está desaprovechando esa oportunidad, pero pues es que no ha habido suficientes productores y tampoco ha habido acciones concretas en los gobiernos, ¿verdad? O sea, estamos demasiado apegados a nuestras prácticas convencionales. Eso se ve prácticamente en cualquier región, ¿verdad? O sea, bueno, por supuesto, yo no conocía Guasave, aunque conocía casi todo el estado, Sinaloa, Sonora, etcétera, pero aquí no conocía, ¿no? O sea, me gustó mucho ver ahí tanta cuestión agrícola, ¿no? Tanto maíz, tanta papa, cebolla, todo lo que se ve incluso nada más aquí en el camino, ¿no? Del aeropuerto para acá. Pero todo es convencional, ¿verdad? O sea, estamos como que cómodos, ¿no? Perdón, cómodos en esta cuestión, ¿no? Tipo zona de confort. ¿Por qué? Porque se requieren muchos conocimientos que no se tienen en este momento. Todo lo de la filosofía, todos los principios, todos los programas y muchos conocimientos técnicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no voy a poder tener ciertos agroquímicos para matar ciertas plagas, y entonces ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Entonces, ahí es donde entra ese conocimiento que se tiene que estar generando acerca de los enemigos naturales, porque hay enemigos naturales para todas las plagas, ¿verdad? Para todos los microorganismos que ocasionan enfermedades, para todo. La cuestión es que tenemos que ponernos a trabajar. Hay una cosa que ocurre en Almería, que es el principal productor de hortalizas orgánicas para toda Europa. Tienen en sus reglamentos
la liberación de por lo menos unas 20 especies de enemigos naturales. Eso prácticamente garantiza que no sea necesario nunca hacer aplicaciones de químicos y eso garantiza que los hortalizas puedan llevar el sello orgánico totalmente. ¿Y de dónde sacaron tantos insectos benéficos? De México. México es uno de los países más ricos en biodiversidad. O sea, prácticamente no hay ningún otro país que tenga más insectos que México. Y la mayoría de esos insectos no hacen ningún daño, no hacen ningún daño a las plantas o a nosotros. Al contrario, son insectos carnívoros, ¿verdad? Solo que la carne que comen es de otros insectos. Entonces, en México, yo no sé cuántos reportes de enemigos naturales hay, pero deben ser más de 500 enemigos naturales los que ya han sido reconocidos, ¿no? Que se comen a la plaga tal, a la plaga tal. Pues en todo México, por más que le busquen, si acaso se van a encontrar 2 enemigos naturales que los venden. Si acaso se los encuentran. Uno de ellos es un depredador llamado crisopa. El otro es un parasitoide, una avispita muy pequeñita llamada tricograma, y es todo. Mientras que en Almería hay mucho más de 20, pero hay por lo menos 20 que es obligatorio que les estén liberando. Cuando ellos leen, cuando ellos encuentran los reportes de México que dicen, se encuentra una avispita nueva que es capaz de eliminar pues al gusano tal que ataca el tomate. Ellos dicen, ve a México, tráete esa avispita, aquí vamos a poner que sea reglamentario, que la gente lo esté liberando en su cultivo. ¿Y de dónde lo va a estar sacando? Pues si nomás me traje unos cuantos. Bueno, pues eso genera empresas nuevas que están fabricando, que tienen las instalaciones, para estar desarrollando más y más y más colonias de esos insectos que son enemigos. Entonces, se genera siempre un círculo virtuoso que, haciendo cuentas, ¿verdad? Pues, les puedo platicar todo lo que quieran de Almería, ¿verdad? Pero yo veo más así como que una esfera virtuosa, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con todas las empresas que se generan, por la obligatoriedad que tienen de cumplir con las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque si tal persona no libera tal enemigo natural, inmediatamente le llega una multa, ¿verdad? De 50 euros, de 200 euros, y nadie quiere estar pagando esas multas, ¿verdad? Me sale más barato pagarle al de la empresa esos 20 euros porque tengo la seguridad de que no voy a tener que estar aplicando insecticidas, de que no voy a estar contaminando, de que mi producto va a salir 100% orgánico. Y el gobierno está cumpliendo con su misión. Su misión es escuchar a los investigadores que están generando información nueva o están encontrando información nueva, y eso pasa inmediatamente a ser parte del reglamento y funciona, ¿verdad? O sea, tan funciona que prácticamente no hay una sola hortaliza en toda Almería que no salga con el sello orgánico. Es decir, que todos hacen lo que tienen que hacer con respecto al cuidado del ambiente, con respecto al cuidado del suelo, con respecto al cuidado de esto, ¿no? De estar liberando enemigos naturales y no contaminar. Entonces, bueno, todo lo que sea la regeneración, el uso de, bueno, voy a regresarme a unas fotos así que me brinqué muy rápido, que son lo de la agricultura de conservación, por ejemplo. La agricultura de conservación es poner mantillo. El mantillo es una capa de residuos vegetales de cultivos anteriores sobre el suelo. Podemos decir, hay una interfase, ¿no?, entre el mantillo y el suelo. Ahí la actividad microbiana se revoluciona, ¿no? O sea, empieza a haber una actividad microbiana grandiosa, ¿verdad? Y lo que se está formando ahí en esa interacción es suelo nuevo, ¿no? Y esa es la agricultura de conservación. Entonces, todas las otras prácticas que se pueden hacer en relación a la conservación y a lo orgánico es lo que nos da como resultado la regeneración y lo que es la economía circular, ¿verdad? Porque
Nosotros en la laguna, por ejemplo, yo vengo de Torreón ahorita, la comarca lagunera es la principal cuenca lechera del país. Hay establos, hay vacas por todos lados, ¿verdad? Y producen mucha leche, ¿verdad? Pero también producen mucho estiércol, montañas y montañas y montañas de estiércol, ¿verdad? Entonces, ese estiércol tampoco se puede utilizar tan libremente porque simplemente a las vacas se les ponen vacunas, se les ponen, se utilizan antibióticos, cosas de esas que pueden generar luego que el estiércol traiga alguna cuestión que no se desea. Entonces, también hay diferentes técnicas a la hora del compostaje para tratar de eliminar ese tipo de cosas, lavados, lixiviados, o simplemente se hace el análisis y bueno, y si se ve que no tiene algún problema fuerte. Una de las cosas fuertes que puede haber es cuando se utilizan muchas vacunas, es que algunos conservadores de vacunas, para conservar las vacunas se utiliza mercurio, ¿verdad? Que es un metal pesado. Entonces, si se hacen pruebas así, que no traigan muchos fitotóxicos, que no traiga toxinas de peligro para el ser humano, que no traiga metales pesados, entonces lo que se recomienda simplemente es hacer composta, ¿verdad? Y no es cualquier composta, ¿verdad? Para eliminar cualquier patógeno y eso, hay en los reglamentos orgánicos que se tiene que tener una temperatura entre 50 y 55 grados, por lo menos durante 72 horas. Son un montón de cositas, así que ya a detalle, pues es mucho trabajo y es por lo que mucha gente no le entra, ¿verdad? Pero pues es lo que hay que hacer, ¿no? Hay una cosa dentro de las diferentes técnicas de transformación de materia orgánica, hay lo que es el uso de lombrices. Cuando la lombriz no se hace, cuando la composta no se hace simplemente como esto, ¿no? Que es hacer una pila de composta en la que ahí lo que se va a favorecer es la humedad y la temperatura, ¿no? Para eliminar los microorganismos nocivos. A veces lo que se hace es darle ese material a las lombrices. Yo no sé si se alcanza a notar aquí que este es un lombricompostero, ¿verdad? Lo que se hace es darle ese estiércol a las lombrices para que se lo coman. Cuando pasa ese alimento por el tracto digestivo de la lombriz, se transforma, ¿verdad? Hay que recordar algo, ¿no? Dijimos, nosotros somos una especie nueva, totalmente recién llegada al planeta. En cambio, la lombriz de suelo tiene acompañando a todos los microorganismos, a todos los sistemas de las raíces de las plantas, tienen ahí millones y millones y millones de años. Si ustedes quieren saber si un suelo, a donde sea que ustedes lleguen, si quieren, ¿este suelo estará sano o no? Bueno, a ver, vamos a ver, si tiene lombrices, ese es un suelo sano, es el principal indicador de la sanidad, de la salud de un suelo. Que lo que quiero decir es, hay una interacción entre todos los microorganismos, entre las raíces, entre las plantas. El hecho de que estén ahí las lombrices en un suelo sano hace que sea lo más sano posible. Cuando la lombriz hace sus desechos, no es nada más el material que entró y salió. O sea, en el tracto ocurre una interacción entre todos los microorganismos todos saben que todos los animales somos en una gran medida microbiota, ¿no? O sea, una gran cantidad de lo que uno es como biomasa son microorganismos, ¿verdad? Siempre se ha sabido que no, pues es que hay bacterias que tenemos en el estómago, pero es que no es tan así, ¿verdad? Es que esas bacterias son parte misma de nosotros, ¿verdad? Millones y millones y millones y millones y millones. Entonces en el suelo y en el tracto digestivo de todos los animales ocurre lo mismo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tenemos un producto derivado de la lombriz, y a eso le llamamos vermicomposta, resulta que aunque no pongamos otros fertilizantes de ningún otro tipo, las plantas crecen más. Y la razón son las enzimas
las fitohormonas, cosas así que hay y que se desprenden del sistema digestivo de la lombriz y que luego entonces enriquece a las plantas, ¿verdad? Entonces es todo esto, utilizar abonos verdes. Los abonos verdes básicamente son diferentes especies de leguminosas. Las leguminosas pues son los frijoles, los chícharos, el alfalfa, el mezquite, hay montones y montones de especies de leguminosas. ¿Qué hace especial a las leguminosas? Bueno, un montón de cosas, pero entre ellas es esa capacidad de relacionarse simbióticamente con especies de bacterias del género Rhizobium que fijan cantidades enormes de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en La Paz, en Baja California Sur, donde, bueno, me tocó muchos años y hasta la fecha todavía colaboro, ¿verdad?, con la gente de ahí. El principal producto de exportación de productos orgánicos son especies pequeñas, especies menores, son hierbas aromáticas, ya había mencionado, ¿no? Salvia, hierbabuena, albahaca, romero, orégano, tomillo, etcétera. Entonces, son plantas que requieren muy pocos fertilizantes. Entonces, ahí es ideal hacer esto que hacemos, sembrar una leguminosa, en este caso frijol yorimón, tanto en condiciones protegidas como en cielo abierto. Esas plantas se trituran y se incorporan en el suelo por medio de un paso de rastra, tanto en cielo abierto como en condiciones protegidas, y ahí garantizamos que hay mucho nitrógeno. Este es el nitrógeno, este es un nódulo de nitrógeno que se forma por la acción de las bacterias de género Rhizobium en simbiosis con las especies de leguminosa. Y bueno, para finalizar, otro ejemplo de lo que se hace en la agricultura regenerativa, les digo, Almería es un gran ejemplo de lo que debería de hacer mucha agricultura en el mundo. Como no está permitido la contaminación, cuando ellos terminan el proceso de cultivo de tomate, quedan ahí toneladas de residuos, ¿verdad? Entonces todos esos residuos se cortan, se trituran de un tamaño más pequeño hasta que finalmente se incorporan también en el suelo como un abono verde también, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son lo que debemos copiar. Y luego también algo que se está haciendo mucho en diferentes ciudades del mundo es que se junta la gente, ¿verdad?, para hacer su propia composta, en lugar de que la basura se desperdicie simplemente, se tire, se queme. Lo que se está haciendo es hacer composta y tener sus pequeños huertos así en la colonia, en el área de convivencia de las diferentes personas, ¿verdad?, en la placita, en el parque, qué sé yo. Y se están haciendo cosas ahora tratando de aprovechar lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Una estudiante que tenemos en el CIBNOR en La Paz está haciendo este trabajo para generar un modelo que permita predecir la calidad de la composta y el manejo del proceso a partir de la reacción carbono-nitrógeno en función de las características cualitativas y cuantitativas de los residuos orgánicos urbanos. Entonces, se está haciendo eso utilizando residuos de plátano, de manzana, de naranja, de algunos de los principales, aquí se ve un poquito más, manzana, naranja, no, limón, manzana, naranja, papa, plátano y, no lo entiendo, ni yo le alcanzo a ver. Y total que se están entrenando y validando esas redes neuronales, ¿verdad?, para poder hacer predicciones de calidad de composta. Y bueno, pues en eso vamos, ¿verdad?, tratar de aprovechar todo, de que no se desperdicie nada y de ser lo más que se pueda regenerativo, conservacionista y orgánico. Y les agradezco mucho su atención. Y a sus órdenes por si tienen algún comentario, pregunta, aclaración, reclamo. Adelante. Gracias, Toño. ¿Qué tal, doctor? Buenas
Ya creo que son tarde. Sí, yo tengo dos preguntas breves. La primera, considerando los residuos que se generan por la agricultura en diferentes cultivos, ¿cuál es su pronóstico considerando eh, el- las problemáticas de aquí de México y otros países en vías de desarrollo con pues, la escasez de agua, eh, el aumento en los insumos, para el aprovechamiento en estas técnicas de economía circular o de aprovechamiento de residuos en estos años venideros? Si esa tendencia va hacia arriba o ir hacia abajo, considerando que probablemente si estos costos, esta escasez de agua pueda limitar el beneficio económico que tengan los agricultores, ¿cuál considera que usted sea el pronóstico? ¿A que vaya hacia arriba, se mantenga o vaya hacia abajo? Esa es la primera pregunta. Sí, va hacia arriba. Este, am, a diferencia de las especies dominantes que había en otras épocas de extinción masiva, en este momento la especie dominante, ¿verdad?, que es el ser humano, tiene esta capacidad. Y entonces, aunque ha habido mucha resistencia hacia los cambios, ¿verdad?, porque en la mayoría de las personas los cambios generan un shock, ¿no? A la gran mayoría no le gustan los cambios, ¿verdad? O sea, prefiere quedarse así. Y si a mí me enseñaron que lo mejor es comprar esto, usarlo y tirarlo, si así debe de ser, pues simplemente es ir cambiando esa mentalidad. Eh, en Europa ya lo más usual es hacer lo contrario. O sea, ya están cambiando totalmente esa dinámica de economía lineal, que era simplemente compro, uso y desecho, ¿no? Sigo comprando. Ahora ya no, ahora ya se está adquiriendo, adoptando más esa cultura. En Estados Unidos no ha sido tan fácil, ¿verdad? En Japón y en Europa sí. Y entonces lo que se pretende cuando hacen estos tratados, estas convenciones, ¿no? Últimamente el Tratado de París, ¿no? Van hacia allá. Hay demasiada resistencia por cuestiones políticas y económicas, pero conforme va apretando la situación en los diferentes lugares, la gente inevitablemente hay una cuestión de capacidad de razonamiento y de capacidad de reacción. Eh, sí puede ser que nos alcance a todos la hora cero, ¿no? La hora cero con respecto al agua, la hora cero con respecto a ciertos recursos energéticos, el petróleo, etcétera. Pero donde se ha visto en las ciudades que se han ido acercando más rápidamente a lo que son las horas ceros, con respecto al agua, por ejemplo, que es lo que ya se ha visto, el ser humano inevitablemente reacciona, pues, porque lo que más quiere el cerebro es la sobrevivencia. Entonces se genera una conciencia colectiva que dice, bueno, es que tenemos, o sea, me tengo que bañar con una cubeta nada más. O sea, y empiezan a suceder estos cambios. Eh, en donde parece más que no fuera tan cierto eso de las amenazas, es donde se tarda más en entenderse que sí. Europa, por haber pasado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tienen muchísima más conciencia de que esto se puede tornar en cualquier momento. Y entonces es mucho más fácil culturalmente, en forma colectiva, puedan adaptarse a diferentes cambios que van en beneficio de ellos y del planeta, ¿verdad? Pero para todos los demás que hemos vivido, nuestros ancestros y todo, ellos no han visto ese tipo de problemas. Entonces, para nosotros hay más resistencia al cambio. Pero va a tener que pasar, o de todas maneras no nos vamos a enterar porque nos vamos a extinguir, ¿no? Yo creo que va a pasar porque sí va subiendo, ¿no? Claro, la segunda es también muy corta. Considerando lo que mencionaba en el panorama del emprendedurismo, los productos nuevos, las nuevas empresas que van hacia ese mercado orgánico o relativo hacia La productos conservación. a la conservación y a
un modelo de economía circular, eh, ¿cuál considera usted que sea lo adecuado, considerando que los mercados europeos o los mercados gringos son diferentes a los locales de aquí en México para estos emprendedores que a lo mejor quieren sacar ese tipo de producto, pero si la tendencia ya es para pagar 13 euros por una mazorca, aquí quizás no va a colar, no va a pegar tan Sí, no fácilmente. hay el poder ¿Cómo sería? adquisitivo. Sí, ¿cuál sería usted el pronóstico o cómo sería la opción para adecuarlo? Que el fabricante considere eso y trate de hacer el producto hacia el mercado de aquí, o que siga la resistencia y diga, bueno, pues si allá se paga así, pues yo le voy a poner igual. Sí, hay una cuestión ahí de cultura, ¿verdad? Que nos detiene mucho en muchos aspectos del desarrollo. Igual creo que va a pasar, que aunque se está tardando, Baja California Sur se desarrolló orgánicamente, no nada más porque los productores se iban dando cuenta, iban aumentando ellos. Es diferente, ¿no? Porque, bueno, en términos prácticos es una isla. Claro que no lo es, ¿verdad? Pero en términos prácticos lo es. Entonces es mucho más fácil sujetar lo que suceda ahí a dinámicas incluso de política, ¿verdad? Conforme el gobierno de Baja California Sur se dio cuenta de los beneficios que estaban teniendo los que ya estaban como orgánicos en Los Cabos, también ellos dijeron, pues ¿por qué no les ayudamos a los que van más acá, ¿verdad? Entonces, esa presión tiene que venir mucho de la sociedad. Nada más, entre comillas, nada más es cuestión de que algunos cuantos políticos empiecen a ver los beneficios que tiene a mediano plazo, a largo plazo, o sea, que no sea que tenga un poquito de importancia, ¿verdad? Que alcancen a ver que no nada más los votos o los compromisos políticos sean lo que importa para ellos, sino que también sea la conservación de los recursos y todo esto, ¿no? Las ganancias conservando, ¿no? O sea, atender al consumidor ecológico. También en México hemos hecho, eso lo tenemos también registrado, también hay mucha gente que les preguntamos, oye, si usted pudiera consumir orgánico, sí, o sea, sí hay más gente que está enterada de los beneficios que es el orgánico, pero pues no tenemos con qué, ¿verdad? Entonces es una cuestión de que exista una, una, un acuerdo, una, de alguna manera estar más o menos en la misma sintonía, los productores, los consumidores y los políticos, para que haya un poquito de fomento hacia eso, ¿no? O sea, para que, ok, bueno, todo lo convencional se tiene que vender porque ni modo de tirarlo. Bueno, pues no tan así, ¿verdad? O sea, cúmpleme cosas aunque sean mínimas, ¿no? O sea, ya no quemes nada. Aquí uno de los problemas más graves es que en cualquier lado donde va uno atravesando los caminos, es un quemadero, ¿no? La basura, la mala hierba que se pone ahí a los lados de las carreteras. Falta un poquito de conciencia que yo todavía pienso que se puede lograr. Pero tiene que haber que en estos foros, algo que yo insisto siempre, ¿no? O sea, en estos foros siempre está alguien que medio estudió un tema, que sabe un poquito más de un tema, y gente que más o menos está interesada en ese tema. Lo que estamos aquí, lo que estamos haciendo aquí. En Almería yo vi, o en Europa uno ve eso no es nada más así. Está está la gente, y están 2 o 3 representantes del gobierno tomando nota, ¿verdad? Eso es lo que nos está faltando aquí. Pero pues tiene que llegar, ¿verdad? El doctor Héctor le va a platicar allá a sus autoridades superiores, sus superiores a los otros, y vamos a ir llevando la cadenita, ¿verdad? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues lo felicito por su presentación. Mi nombre es Ricardo Camacho, soy parte de aquí del Departamento de Biotecnología Agrícola. A mí me interesaría preguntarle sobre la política en Almería. ¿Cómo es? He leído un poco, he leído de esa región.
¿por qué ha prosperado tanto? ¿Qué ha sucedido con el gobierno? Así como usted dice, no lo haces, te infracciono, pero lo haces, te motivo. ¿Cómo? Sí, bueno, no es sencillo el asunto, ¿verdad? No tendría una respuesta así corta, porque todo esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El Almería, una de las comunidades de la Junta de Andalucía, pues era, no sé cuántas comunidades hay, pero hay más de 30, y era el 30 o era más del 30, ¿no? Eh, pero llegaron a este nivel de crisis que cuando básicamente Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial y apoya a los aliados, ¿verdad? por, por todo el mundo, a todos los que querían estar con Estados Unidos o Estados Unidos estar con ellos, ¿verdad? Estados Unidos lo que hizo fue financiar, ¿verdad? Entonces, en los diferentes países, en las diferentes regiones, se pusieron de acuerdo. En Almería dijeron, vamos a hacer la mejor zona agrícola del mundo, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue leer lo que estaba haciendo los gringos bien. En cuanto se empieza a dar a conocer lo que es la agricultura orgánica, dicen, nosotros de aquí nos agarramos, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó estar en esas reuniones ya ahora en lo que van, es eso. Está el presidente de la Junta de Andalucía, el secretario que es el de ahí de la comunidad y el otro y todos tomando nota porque justamente me tocó un día en el que estaban hablando acerca de lo que aquí llamamos las mallas antiáfidos. Eh, eh, los holandeses, incluso probablemente la gente de Almería venga y venda en México mallas, ¿verdad? Se supone que una malla se utiliza en lugar de un plástico precisamente porque tiene una capacidad de dejar pasar el aire, ¿verdad? Porque si no quiero que pase el aire, pues mejor pongo un plástico. Pero quiero que pase el aire porque nada más quiero que, por ejemplo, baje un poco la temperatura o me sirva algo, de algo me sirva el que pase el aire. Pero sí quiero que pase el aire, pero no quiero que pasen las plagas. Entonces, dada esta industria también tan importante que es lo de las mallas, se ponen a trabajar los investigadores de Almería y construyen ahí que no, ni siquiera era tan difícil, ¿no? Artefactos que tienen ventiladores y diferentes espacios como tubos, ¿no? Por donde pasa cierta cantidad de aire y luego vamos a ver si pasan los insectos. Para que no pasaran en realidad los insectos, no debería de pasar nada de aire. Entonces, es mentira que una malla antiáfidos sí deje pasar el aire y no deje pasar el áfido. O sea, ahí se demostró. Y entonces cambió la ley. Ahorita nosotros podemos ver lo que sucede con las mallas antiáfidos en Almería y no existe. O sea, tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo. Esto que nos está faltando en México, pues, que las autoridades, que los que escriben los reglamentos, las leyes, etcétera, tomen en cuenta lo que están sacando los investigadores de los enemigos naturales, de tal cosa con tal producto, de un insecticida bioracional, etcétera, ¿no? O sea, aquí debería de, si se va a permitir la venta de las mallas, pues que se entienda para qué es, ¿verdad? Que es para que pase el aire, pero no para que no pase una plaga, ¿no? Porque nos venden esas cosas y ellos toman mucho en cuenta lo que dicen los investigadores de Almería. O sea, ¿qué está sucediendo? Casi todos los investigadores de la Universidad de Almería tienen su propia empresa de lo que descubrieron. O sea, falta mucho de esa interacción, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va, ¿verdad? O sea, aprovechar los recursos en cuanto se tengan. Bueno, aquí en México, por ejemplo, tenemos programas de bienestar, ¿no? Que alguno de esos sea para una cuestión innovadora, innovativa, y que aquel investigador que está trabajando la parte científica de eso, pues sea el mismo que consiga los recursos para tener esa pequeña empresa y para generar esos círculos virtuosos que decía yo, ¿no? Que
que al final ya cuando son tantos, pues ya es una esfera, ¿no? No, pues, está muy interesante y referente a lo aparte de los enemigos naturales, pues yo creo que como departamento y bueno, todos los departamentos de alguna manera vamos a un enfoque como el que usted nos está comentando. Sí, sí, sí. Enemigos naturales hay bastantes. Por eso yo creo que al Sí. final sí vamos a ver las cosas cambiadas, nomás que nos está tomando mucho, hay mucha resistencia. Y disculpe, no, pero le puedo narrar que en veces pues uno va a los supermercados y curiosamente ahí anda buscando y sí, hay anaqueles donde están algunos productos, sin embargo no están como que decir a la entrada, ¿no? Donde están los principales, pero sí están habiendo en algunos supermercados, ¿no? Nos ha tocado ver, pero pues cuestiones más de entendimiento, como dice usted, consumidor, ¿cómo llamo? Ecológico. Ecológico, eso sentido. Mira esto, te sirve para esto, te favorece en la salud, que es natural eso. Algunas veces me ha tocado estar en Estados Unidos y hay zonas pero bien Sí, sí. marcadas y de todos tipos de productos y con ese sello. Hay estados en Estados Unidos, porque ya ve Sí. que ahí son muy independientes, ¿no? Estado por estado. Hay estados en donde ya los oncólogos prácticamente ya están obligados a darle a sus pacientes, nada más permitirle consumir productos orgánicos. O sea, eso, Sí. eso está muy interesante, pues cuando hay la forma de que se entienda la autoridad con el investigador, con el usuario, o sea, se promueve todo. Pues muchas gracias. Ay, disculpen que No, me no, alargué con yo a eso vine y estoy para cuestiones. servir. Gracias, que me Si yo, interesa. si yo puedo aportar algo, con el mayor gusto del mundo. ¿Alguna otra pregunta? Hola doctor, buenas tardes. Aquí en México, ¿qué tan lejanos estamos de que en cada ciudad, estado, tengamos mercados ecológicos como los que vemos en Cabo, en Estados Unidos? Incluso yo he visto que hay en Monterrey, pero de este lado del país creo que lo veo así como dijera usted, cósmico, que los Sí, sí. encontremos, porque pues es muy poco lo que en realidad encontramos en los súper. El producto orgánico y además pues muy caro. Creo que si se ve como en un mercado quizás no vaya a ser tan caro. Sí, sí estamos lejos. Sí estamos lejos, pero hace 30 años estábamos más lejos. O sea, ahorita prácticamente en Los Cabos no se consume algo que no sea orgánico, ¿verdad? Hay regiones de Oaxaca muy importantes, ¿verdad?, en la ciudad, en donde prácticamente todos los restaurantes ya, el que no tiene su menú orgánico, pues ya está muy fuera sí. Y eso que no hay tantos productos orgánicos ahí, pero por la cultura del café, ahorita que estaba platicando, me acordé de cómo ve uno los anaqueles en México, ¿no? Aquí en México, en diferentes supermercados, hay muchos productos que tienen el sello orgánico y son muy caros. Pero el café abunda y no es caro, o sea, prácticamente vale lo mismo. A diferencia de ese café orgánico cuando se exporta a Alemania, allá, ese mismo café orgánico que en México, no sé los precios, ¿verdad? Pero vamos a decir, si aquí vale 50 pesos el kilo, ese mismo café, esa misma marca en Alemania vale 500 pesos el kilo, ¿eh? Es interesante porque es una cuestión cultural, pues. Yo creo que cada vez hay más. En Hermosillo hay muchas tiendas ya. Y ya Hermosillo, pues, ya está más cerca, ¿verdad? Ahí viene bajando de California, de Arizona, de Sonora y viene para acá. ¿Y quién crea esos mercados? Es la gente, es la cultura, ¿sí? Es que permee lo más que se pueda la cultura.
indudablemente la gente de Hermosillo está más americanizada que la gente de acá de Sinaloa, ¿no? No hay duda. Ahí en Hermosillo a mí ya me han invitado grupos de médicos, porque como ya saben que en Estados Unidos los oncólogos nada más le pueden dar a sus pacientes cosas orgánicas y me identifican a mí como que sabe de cosas de elementos orgánicos. Grupos de médicos ya me han invitado ahí a darles pláticas, entonces pues puede ser por ahí, ¿no? Que me consiguieran una entrevista de radio, que fue cuando pegó esto allá en Hermosillo. Cuando me entrevistaron en el radio ahí como que se hizo un poquito más masivo. Porque cuando nos quedamos así en un aula, en un audiovisual, así, se queda, es muy poco el eco que se puede generar, ¿verdad? O sea, muchos de nosotros vamos a salir y, pues un loco ahí dijo no sé qué de orgánico, ¿verdad? Pero ya en el radio no es lo mismo, ¿verdad? Porque ya no, un médico o alguien de la política o alguien así, ya, pues ¿de qué estamos hablando con eso? A ver, platíquenos más. Entonces es una cuestión cultural de difusión, ¿verdad? Una última pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿qué consejos nos podría proporcionar para llegar a tocar un poquito esto de los mercados orgánicos en el estado de Sinaloa? En el estado de Sinaloa, bueno, indudablemente que esto se ve en donde hay más, más americanos o más europeos, ¿verdad? Pues sería que fuera en Mazatlán, por ejemplo, ¿no? De donde partiera, ¿no? O sea, por ejemplo, en Baja California, de donde salió fue de los Cabos de San José. En Oaxaca, pues de Oaxaca, que está lleno de alemanes, ¿verdad? Franceses. Fíjese qué mala onda, ¿no? O sea, porque parece que tienen que venir esas gentes. O sea, a Los Cabos vino un gringo, Jacobo, y fue el que les dijo de qué se trataba esto. Y a los cafetaleros de Chiapas y de Oaxaca fueron los alemanes los que fueron a decirles de qué se trataba el asunto, ¿verdad? O sea, yo por lo general me meto muy poco en cosas de política, de tratar de, no, bueno, es que México es malinchista, bueno, pero es que ahorita que me hace la pregunta, pues digo, caray, pues es que creo que necesitamos que vengan algunos franceses, algunos gringos o así, a decirnos, hagan esto, coman esto, ¿verdad? Porque yo no lo he logrado. O sea, el impacto o sea, a mí por lo que me buscaron los médicos de Hermosillo para platicar de esto, fue porque lo escucharon de Estados Unidos. O sea, prácticamente tienen que venir del extranjero a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, pero de alguna manera, de todas maneras pasó eso, ¿verdad? O sea, sí tuvieron la presencia y sí tuvieron el impacto, ¿no? Entonces, aquí, pues necesitamos convocar, ¿verdad? Hacer algún evento donde se hable de orgánicos, pero que vengan extranjeros a platicar de sus experiencias, ¿verdad? De cómo les ha ido bien con el emprendedurismo, con el consumo, o con cualquier otra cosa, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. No, Perdón. al contrario, yo les agradezco mucho la paciencia, el haber estado aquí. Nomás había una persona que cerró los ojos, prácticamente todos estaban despiertos. Muchas gracias, porque eso, sobre todo cuando son alumnos, no, se acomodan y dicen, es que me iban a poner un punto por ir, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ah, sí, la foto, necesito evidencia. Dice que, Necesito evidencia. pues, perdón por lo de la cerrada de los ojos, yo acabo de llegar. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa, otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis García Hernández por su participación como ponente de la conferencia magistral Economía Circular en Agricultura Sustentable. Doctor, muchísimas gracias por darnos el tiempo, por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias.
Gracias a todos, Sí. muchas gracias.